Buenas tardes, alumnos. Bienvenidos a la asignatura de epidemiología. Vamos a continuar hoy con la unidad número 3, epidemiología de las enfermedades transmisibles. Hablando de manera general, enfermedades infecciosas, en este caso las enfermedades de tipo transmisibles. Hoy vamos a abordar el tema, el proceso de la enfermedad infecciosa. Para ello, pues vamos a cumplir con algunos objetivos. Uno de ellos es explicar los procesos básicos que intervienen en el proceso de la enfermedad infecciosa y dos, explicar los diferentes elementos de la cadena epidemiológica. Esta clase vamos a dividirla en dos partes. Hoy vamos a desarrollar la primera parte y la siguiente semana la segunda, debido a que es un poco larga, pues, y tendríamos que pasar más de 30 minutos en la exposición, pues algo que no es muy recomendable. Entonces vamos a verlo en dos momentos. Definiendo primeramente lo que es la infección. En epidemiología se considera infección a la penetración, multiplicación e invasión de un agente infeccioso en el cuerpo del hombre o de los animales, sin que generalmente haya signos ni síntomas de la enfermedad que ellos producen. Entonces, de manera general, esto es el concepto epidemiológico de lo que es la infección. No necesariamente la persona o el paciente que tiene una infección pues va a desarrollar la enfermedad. Más adelante vamos a ver algunos otros conceptos relacionados con esto, que es la enfermedad subclínica o la enfermedad inaparente. También podemos decir que la infección como proceso se inicia con la penetración del agente biológico en el organismo de un ser vivo. Decíamos que la infección inaparente, en este caso, es cuando la infección evoluciona prácticamente asintomática, es decir, no hay signos ni síntomas de la enfermedad y el proceso termina sin que la persona se percate del proceso infeccioso. Tal es el ejemplo, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una infección de vías urinarias y no tenemos síntomas, no hay dolor, no hay ardor al miccionar, no hay fiebre, no hay malestar general. Sin embargo, pues, si nos hacemos un examen de orina o un urocultivo, pues vamos a aislar la bacteria que puede estar colonizando las vías urinarias. Sin embargo, yo no manifiesto los síntomas. Eso es lo que se conoce como una enfermedad o una infección de tipo inaparente. La infección es aparente cuando el proceso llega a producir signos y síntomas que son percibidos por el enfermo, y no solo por él, sino también por el médico que lo examina y por la familia en el entorno. En este caso, pues estamos hablando cuando yo tengo, por ejemplo, una amigdalitis aguda o un problema, una bronquitis aguda, yo voy a tener disfagia, ¿verdad? O dinofagia. Puedo tener también fiebre, puedo tener adinamia, síntomas respiratorios como tos, cansancio, ¿verdad? Que me pueden manifestar clínicamente la infección. En este caso, una infección de vía respiratoria alta, afectando bronquios y afectando también orofaringe. Y en este caso, pues, sí estamos ante una enfermedad clínica, una enfermedad o una infección clínica que con sintomatología bastante florida. La enfermedad infecciosa es el resultado final de una infección que se produce a consecuencia de las alteraciones morfológicas y funcionales provocadas por la penetración y multiplicación de los agentes patógenos o sus productos tóxicos. Ya hablábamos anteriormente, ¿verdad?, de cómo una enfermedad puede o no manifestar signos y síntomas en un paciente. Por consiguiente, puede haber infección sin enfermedad infecciosa, pero no existe la enfermedad infecciosa sin infección. Siempre tiene que haber una infección, pero no necesariamente debe haber enfermedad, ¿verdad? Y viceversa. Infección no es sinónimo de enfermedad infecciosa. Hay otro término y otro concepto que ustedes deben de manejar, que es la infestación, que indica la presencia, el alojamiento, el desarrollo y la reproducción de artrópodos en la superficie corporal de animales e incluso del hombre y su ropa. Infestación es un término, un concepto diferente a infección, no son sinónimos.
Cuando hablamos de una infestación, pues podemos hablar, por ejemplo, cuando tenemos una pediculosis, que es una infestación por piojo en el cabello, ¿verdad? Y también podemos hablar de una infestación cuando hay una infestación de tipo parasitaria, por ejemplo, una infestación producida por el Sarcoptes scabi, ¿verdad? O la escabiasis, que te puede producir síntomas, ¿verdad?, locales en la piel y se considera esto una infestación. Factores que intervienen sí en el proceso infeccioso del individuo. Cada agente causante de enfermedad infecciosa posee elementos de agresión característicos que le permiten vencer la resistencia del organismo infectado. Todo esto no solo conduce a las formas variadas de manifestación clínica en las distintas enfermedades, sino también a diferencias en su curso en diferentes individuos. ¿Por qué? Entonces se viene la pregunta y que se ha hecho a lo largo de la historia, desde tiempos remotos o en otras culturas, hasta nuestros días, pues se ha hecho la pregunta a muchos científicos, muchos conocedores de ciencia, de que por qué algunas personas enferman y unas personas no enferman, porque unas sí y otras no, porque yo, estando en la misma casa, conviviendo con mi familia, unos tienen infección respiratoria y otros no tienen síntomas o están asintomáticos sin enfermedad evidente. Esto se debe, pues, y ha sido esta pregunta a lo largo de la historia muy cuestionada, pero se ha demostrado de que muchas personas tenemos un sistema inmunológico diferente, ¿verdad? En relación al sexo, en relación a la edad, en relación a otros procesos que pueden colaborar a que nosotros desarrollemos la enfermedad. Tal es así, por ejemplo, mi peso, mi contextura física, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico y que yo enferme y la otra persona no enferme, incluso teniendo la misma edad y el mismo sexo. Entonces obedece a muchas condiciones de tipo genética, de tipo hereditaria, también de factores ambientales que pueden influir, de factores nutricionales y de algunos otros factores biológicos que pueden también formar parte, ¿verdad?, de la relación que hay entre una persona y el medio ambiente para poder enfermar. Entonces, eso es importante que nosotros lo manejemos porque podemos tener claro de que por qué yo me enfermo y otra persona no enferma. Hay un esquema aquí de las etapas del proceso infeccioso en el individuo, donde tenemos que ver la infección y el periodo de transmisibilidad, que es el periodo en el cual la persona que tiene la infección o el agente patógeno puede transmitir la enfermedad a otras personas. Hay un horizonte clínico que tiene que ver mucho con el que hablábamos anteriormente, con el agente infeccioso, tiene que ver mucho también con las características propias del individuo o del huésped susceptible en cuanto a edad, en cuanto a sexo, en cuanto a sistema inmunitario, en cuanto a condiciones biológicas, ¿verdad?, que pueden ser favorables o desfavorables en dependencia de la condición que me encuentre en ese momento. Entonces, de esto depende el horizonte clínico, donde primeramente, una vez que nos infectamos, hay un periodo de incubación que es variable de un individuo a otro y de una patología a otra. También empiezan los primeros síntomas, que son el periodo prodrómico, ¿verdad? Luego hay un periodo de estado, que es donde se da la sintomatología específica, patognomónica del problema. Y también en la otra parte, hacia abajo, también puede haber que el paciente vaya evolucionando en un horizonte hacia la declinación de los síntomas, hacia el periodo de convalecencia y a la fase de curación como tal. Sin embargo, una vez que yo ya tengo instalado la sintomatología patognomónica, pues puedo también evolucionar, no solamente curarme, sino puedo evolucionar también hacia la muerte, a un periodo terminal, a un estado de cronicidad,
¿verdad? Que está relacionado también con los otros factores antes mencionados del huésped susceptible y factores propios del agente causal. En este caso, del agente etiológico que está provocando la sintomatología o la enfermedad. Esto es para que ustedes tengan una idea de cómo evoluciona, cómo son los procesos o etapas de la infección en un individuo, ya sea sano, ¿verdad? O a veces también hay infecciones que pueden sobrevenir en un paciente que ya tiene una infección. Desarrollo del proceso infeccioso en el individuo. Etapas del proceso infeccioso es el periodo de incubación, que hablábamos en la diapositiva anterior, el periodo prodrómico, el periodo de estado o el periodo clínico, el periodo terminal, ¿verdad? O que también aquí se puede llegar a la etapa de la cronicidad o la etapa final y periodo de transmisibilidad. El periodo de incubación, ¿verdad? Decíamos que no es más que el tiempo que transcurre desde que el individuo es infectado hasta la aparición de los primeros síntomas y signos de la enfermedad, ¿verdad? Este periodo es más o menos fijo para cada enfermedad, lo que permite, si se conoce la fecha de los primeros síntomas, saber el momento y las condiciones en que se produjo la infección del individuo. En qué momento fue que tuviste la infección, debido a este dato que es más o menos, a este periodo de incubación que es más o menos fijo para cada patología. En base a este concepto se clasifican a las enfermedades infecciosas según la duración del periodo de incubación que vamos a ver más adelante. Es un periodo de incubación corto, es el menor de 7 días. Dentro de ellos están algunas enfermedades bastante frecuentes en nuestro medio, como es la difteria, como es el cólera, la fiebre amarilla, la salmonelosis y la disentería basilar. El periodo de incubación mediano, que va entre 7 y 14 días, va a estar la fiebre tifoidea, la toferina, el sarampión, el paludismo y el plasmodium vivax, el paludismo por plasmodium vivax y plasmodium falciparum. Y hay un periodo de incubación más largo, que es mayor de 15 días, donde está la tuberculosis, la sífilis, la disentería mediana y la malaria producida también por el plasmodium malariae. Es el periodo más largo en relación al periodo corto y al periodo mediano. El periodo prodrómico, decíamos que es donde se desarrollan en el individuo manifestaciones inespecíficas del proceso infeccioso, tales como fiebre, cefalea, malestar general, debilidad y adinamia, entre otras. El periodo de estado, decíamos que es cuando se inicia, cuando hacen su aparición síntomas y signos característicos de la enfermedad. Por ejemplo, si yo tengo, aquí está la aparición del exantema en el sarampión, ¿verdad? Que es el rash, exantema de tipo morbilliforme, y la varicela, también de la tos convulsa en la tosferina y del ictero o la ictericia en la hepatitis. Entonces, aquí aparece el cuadro florido en el caso de la hepatitis, la ictericia, de esclera, la ictericia de pie de tegumento, la hepatomegalia, la hepatalgia, la fiebre, los vómitos, las náuseas, la hiporexia. Pues lógicamente estamos ante un periodo de estado que podemos determinar que si el paciente con solo el abordaje clínico, el examen físico e interrogarlo, pues podemos determinar de que sí está ante una infección viral o hepatitis. El periodo terminal, bueno, después del periodo de estado, que es el periodo sintomático, la enfermedad está en su etapa final. El enfermo, que pueden haber dos partes, el paciente pueden evolucionar a dos formas. En este caso, el paciente puede evolucionar hacia la gravedad, agravarse dentro de su sintomatología, inclusive puede morir. O entrar en una franca declinación de los síntomas, entra en un periodo de convalescencia y hasta curarse de la enfermedad. Muchas enfermedades pues se curan, muchas enfermedades los pacientes los afecta gravemente y fallecen, y es donde se aumentan las tasas de mortalidad. Algunas enfermedades evolucionan hacia la cronicidad, dejando lesiones o no, así como también secuelas. El periodo de transmisibilidad, ¿verdad? Que decíamos que es el tiempo durante el cual el individuo es infectante hacia otra persona. Es decir, la persona está eliminando al medio ambiente los agentes causales de su enfermedad y difundiéndolos entre los susceptibles de la comunidad.
Para cada enfermedad es bien conocido el periodo de transmisibilidad, aunque puede variar entre límites más o menos precisos. Es decir, esto es importante conocer cuando yo estoy, por ejemplo, estoy en un periodo de transmisibilidad y soy infectante hacia los demás, en el caso, por ejemplo, de tener varicela. Saber en qué momento nosotros podemos decirle al niño no vayas a la escuela, ¿verdad? Porque estás en tu periodo infeccioso, en un periodo de transmisibilidad donde puedes contagiar y contaminar a muchos niños o a otros niños que pueden tener relación con él. Entonces, por eso es importante que conozcamos el periodo de transmisibilidad para así poder tratar de eliminar la progresión de la enfermedad. La transmisibilidad puede extenderse desde antes de los pródromos hasta que el organismo destruye todos los agentes biológicos, por ejemplo el dengue. Desde el inicio hasta el final del periodo de estado, por ejemplo el cólera y el sarampión. Y desde el periodo de incubación hasta el periodo de estado, por ejemplo la hepatitis por el virus tipo B, que es la hepatitis tipo B. Cada vez que aparecen lesiones tegumentarias, por ejemplo, la sífilis es infectante cuando te aparecen las lesiones en la piel, puede ser infectante en esta patología, en este caso la sífilis, es bastante infecciosa, suele aparecer las lesiones en la piel y en los tegumentos. Hablamos de tríada ecológica, es importante que ustedes conozcan este concepto, donde lo podemos definir como el conjunto de factores necesarios para que aparezca y se difunda cualquier enfermedad transmisible en la comunidad. Los factores fundamentales para que se produzca la enfermedad son el agente causal, que en este caso es el agente biológico. Recordemos que el agente causal puede ser un virus, un agente biológico, un virus, una bacteria, un hongo, puede ser un factor psicológico, el estrés, la ansiedad, el miedo, que me puede predisponer y puede ser un agente para que yo desarrolle una enfermedad, puede ser un agente físico o químico como el viento, el aire, la lluvia, ¿verdad? Puede ser también factores químicos, ¿verdad? Como detergentes, jabones, líquidos tóxicos, inflamables, que te pueden actuar como un agente causal para producir una lesión o una enfermedad. La vía de transmisión es importante conocerla y la forma parte de la triada ecológica que vamos a desarrollar más adelante. Y el huésped susceptible. Es importante también reconocer qué significa esta triada, ¿verdad?, en el desarrollo de un proceso infeccioso o en el desarrollo de una enfermedad de tipo transmisible. Recordemos que también hay enfermedades que no son transmisibles, ¿verdad?, pero lo vamos a ver en la segunda parte de este tema. Entonces, otros factores del ambiente, este es un modelo epidemiológico de la triada ecológica. Vemos aquí la interrelación que hay entre varios factores, como es el agente causal, como es la vía de transmisión y como es el organismo susceptible o el huésped, conocido como otro nombre como huésped susceptible. Es importante conocer este modelo, porque hay factores que interactúan entre sí para poder desarrollar la enfermedad. Entonces, la cadena epidemiológica, cadena de transmisión, tiene que estar compuesta por varios elementos. Uno de ellos es el agente etiológico, el reservorio, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y el huésped susceptible. Estos son elementos de la cadena epidemiológica en relación a la triada ecológica. Es importante saber cuál es la relación que hay entre una triada, ¿verdad?, ecológica, ¿verdad?, y una cadena epidemiológica. Pues la cadena epidemiológica está incluida, ¿verdad?, en la triada ecológica, ¿verdad? Son factores que pueden interrelacionarse en cualquier momento entre esta triada ecológica y poder causar estragos y daños a cada uno de los eslabones de la cadena y provocar la enfermedad o el proceso infeccioso. Aquí vemos un ejemplo de la cadena epidemiológica de las enfermedades transmisibles. Vemos aquí el agente causal o el agente etiológico, que puede ser
un agente, ya decíamos, un agente biológico como una bacteria, puede ser un virus, ¿verdad? Puede ser un hongo, puede ser también un factor psicológico, puede ser un factor físico-químico, ¿verdad? Que puede provocar la enfermedad. Aquí también tenemos en esta otra parte el reservorio, que el mismo reservorio incluso puede ser el hombre, pueden ser algunos insectos y pueden ser animales, por ejemplo la rata en el caso de la leptospirosis, que actúa como reservorio de la bacteria para transmitir la enfermedad a través de la cadena epidemiológica. La puerta de salida, bueno, ¿por dónde sale? En las vías respiratorias, a través de la tos y las secreciones, a través de las vías urinarias, a través de las secreciones gástricas, como las heces fecales, ¿verdad? Y a través también de agentes específicos vivos, ¿verdad? Que pueden también servir como puerta de salida. La vía de transmisión, bueno, la vía de transmisión ya sabemos que es a través del agua, a través del suelo, a través de la tos y las secreciones, que pueden provocar o transmitir una enfermedad diferente. La puerta de entrada, pues por donde yo percibo este agente causal, puede ser a través de la boca, ¿verdad? A través de un alimento contaminado, por ejemplo, a través de la vía respiratoria, cuando aspiro las gotitas de flush, que estornudó o tosió, el paciente que tiene una tuberculosis pulmonar o una neumonía, o en el caso de la pandemia que estamos viviendo actualmente, pues nosotros podemos también tener la puerta de entrada a través de la boca, a través de las manos y a través de la vía respiratoria. Y el organismo susceptible o el huésped susceptible, que forma parte del último eslabón de la cadena, pero no menos importante, ya que en él es que se dan las manifestaciones clínicas de enfermedad que mencionábamos anteriormente. Entonces, hasta aquí vamos a dejar esta parte de este tema relacionado con enfermedades infecciosas transmisibles y hablamos de ciertos elementos y algunos conceptos de la triada ecológica de la cadena epidemiológica y ustedes deben de conocerla a la hora de que sepan cómo es el comportamiento de una patología desde el punto de vista epidemiológico. Hablando también de algunas asignaciones, para finalizar, teníamos una tarea que era sobre la elaboración de algunos ejercicios prácticos en relación a los indicadores, pero que algunos manifestaban porque estaba bastante confuso la realización de ellos. Pues vamos en la clase de hoy, vamos a través del chat, ustedes pueden expresar alguna sugerencia, podemos repasar el tema, pero también podemos cambiar esa asignación por otra asignación a través de una guía investigativa, para que ustedes también fortalezcan sus conocimientos. Pero eso lo podemos resolver en el chat de la clase de hoy para que ustedes den sus sugerencias. Por mi parte, pues, he finalizado. Gracias por la atención brindada. Buenas tardes.